Bueno, presentamos el caso de una región que está acotado por curvas, pero no por arriba y por abajo. Bueno, digamos, por curvas que no son funciones de X, sino de Y. Es decir, una curva por el lado derecho y una curva por el lado izquierdo. Muy bien. Es decir, que estas curvas son gráficas de funciones para y. F de y, que va a ser igual a x, como g de y, que va a ser igual a x. Para los valores de y que van desde c hasta d. Claro, teniendo en cuenta que son funciones continuas, claro, de y. Y el valor de y está entre c y d, como se muestra aquí en esta figura. Usted puede ver que la región está acotada por dos curvas. Estas dos curvas pueden no ser gráficas de funciones de x. ¿Cómo lo puede mostrar esto? ¿Cómo puede verificar? Pues justamente aplicando el criterio de la recta vertical, ¿sí? Que el estudiante puede consultar, donde verifica o donde se da el criterio de cómo verificar que una curva justamente es o no gráfica de una función en x, ¿sí? En estos casos, entonces, nos conviene ver a x en función de y. X igual a g de y del lado izquierdo y x igual a f de y en el lado derecho. Bueno, y entonces su área ahora será una integral, pero que depende de y que va desde c hasta d. C es el límite inferior y d es el límite superior. Claro, coinciden con los valores en los límites de la integral. Bien, si nos damos cuenta, es la misma fórmula que se dedujo para el caso de las funciones en x. Bien, si escribimos x sub r para el límite derecho y x sub l para el límite izquierdo, entonces tenemos, se refieren a estas curvas, lo siguiente en esta gráfica, muy parecida o característica a la primera, del lado izquierdo es x sub l y del lado derecho x sub r, ¿sí? Y entonces, pues justamente esa diferencia es la integral, pues justamente nos va a dar el área de la región entre las dos curvas, entre XR y XL. ¿De acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos este ejemplo, dice que calcular el área definida mediante la recta y igual a x menos 1 y la parábola y igual a 2x más 6. Bien, para esto vamos a observar que según la figura, las curvas que limitan a la región por la izquierda y la derecha son las que siguen. Fíjense, x sub y corresponde a la curva por el lado izquierdo que se refiere a esta parábola, un medio de y cuadrada menos 3. En efecto, esta expresión que se muestra aquí, x sub y, es el equivalente a esta ecuación. Al despejar x, pues justamente vas a tener esta expresión. ¿Por qué? Porque nos interesa ver a x en función de y. Vea ahora que la recta sería, digamos, la curva derecha, x sub d igual a y más 1. Se refiere a esta ecuación equivalente, pero despejando a x. Entonces, en este caso, menos 1 va a pasar sumando, y por eso es que es x sub d igual a y más 1. Bueno, entonces nuestra región está comprendida entre la parábola y pues justamente la recta. Está acotada por la parábola por el lado izquierdo y por la recta por el lado derecho. Y vea que los valores de y pues justamente son las intersecciones entre estas dos curvas, son estos puntos. Vea que el primero está en menos 2 y el segundo está en 4, sus ordenadas de estos puntos. Bien, veamos cómo es el método que vamos a trabajar en este caso, ¿sí? Bien, pues entonces hemos decidido que x y la curva del lado izquierdo, pues es un medio de y cuadrada menos 3 al despejar a x de la ecuación de la parábola. Y del lado derecho, pues claro, es x sub d igual a y más 1. Bien, entonces
Vamos a encontrar primero los puntos de intersección, ¿sí? De las curvas que acotan la región cuya área vamos a calcular, de preferencia, ¿sí? Bueno, entonces, pues, para esto vamos a plantear la ecuación en términos de y, dado por la igualdad de que xd con xy. Es decir, cuando las dos curvas son iguales, cuando se intersectan, significa eso, justamente. Igualar xd con xy, así como lo mostramos. Bien, y entonces, ¿qué significa todavía más de manera más precisa? Pues que la intersección de las curvas xd y xy tienen puntos en común, claro, son puntos de ambas curvas. Bien, entonces, lo que vamos a tener es un medio de y cuadrada menos 3 igual a y más 1, ¿sí? Vea lo que tenemos. Enseguida, al simplificar esta ecuación, pues nosotros vamos a tener un medio de y cuadrada menos 3 menos y, que es esta y, pero lo pasé del otro lado, menos 1, que es este 1 positivo y pasa del otro lado negativo. Al simplificar, pues vamos a tener la ecuación cuadrática que el estudiante puede verificar. Un medio de y cuadrada menos y menos 4 igual a 0. Este menos 4 resulta de la resta de menos 3 con menos 1, que es menos 4. Muy bien. Y vamos a resolver esta ecuación para y. Y así vamos a tener dos valores posibles, uno que va a ser el menos 2 y otro que va a ser el 4, según lo que estamos apreciando aquí. Bueno, pues en realidad vamos a resolver otra ecuación equivalente a esta, cuando multiplicamos por 2 a toda la ecuación. Y cuadrada menos 2y menos 8 igual a 0. Esta ecuación es equivalente a la primera. Tienen las mismas soluciones. Bien, al resolver la ecuación cuadrática, que resultó y cuadrada menos 2y menos 8 igual a 0, pues se tiene que y1 es igual a menos 2 y se refiere justamente a este punto, su ordenada. Y y sub 2 es igual a 4, se refiere a la ordenada de este otro punto, que está aquí con este caso. Bien, y entonces, dado que x sub d es un medio de y cuadrada menos 3 y x sub y es igual a y más 1, pues podemos sustituir los valores de y en una y solo una de estas ecuaciones para obtener el valor que corresponde a x en cada valor de y, ¿sales? Ya sea en menos 2 o en 4, de tal manera que vamos a obtener las coordenadas de los puntos de intersección entre ambas curvas. ¿Sí? Y sustituimos x sub d igual a y más 1, que es la más sencilla, para y1 igual a menos 2. Entonces tenemos x sub d igual a menos 2, vea que ya no es y, sino es menos 2 más 1, porque y1 vale menos 2. Hacemos las operaciones y x sub d es igual a menos 1. Así, el punto de intersección es menos 1, menos 2. Menos 1 es el valor de x que acabamos de obtener y menos 2 es el valor de y1. ¿Sí? Y se refiere a este punto que tenemos aquí. En efecto, ahí lo tenemos. Bien, de igual forma, el estudiante puede hacer el caso para y sub 2 igual a 4 y realizar el procedimiento como lo acabamos de hacer. Bien, veamos nuevamente utilizando la misma ecuación, x sub d igual a y más 1, que es la más sencilla, pero ahora y2 es igual a 4, y entonces tenemos x sub d igual a 4 más 1, en vez de poner y, vamos a poner el valor de y2, y entonces x sub d es igual a 5. Bien, por lo tanto, las coordenadas del otro punto, en los puntos de intersección, pues es 4,5, ¿sí? Y se refiere a este de aquí, se refiere a este de aquí, justamente. Bien, entonces los puntos de intersección son menos 1, menos 2 y 5, 4. Ya lo tenemos aquí en la gráfica.
Y planteamos la integral respecto de y. Bien, nos referimos al valor mínimo de y como el valor máximo de y, que sería menos 2 y 4 respectivamente, así como lo estamos mencionando. Por consiguiente, pues nosotros tenemos que nuestra integral para el área, pues va a ser así como lo traemos en la expresión, ¿sí? Y tendríamos nuestros límites desde menos 2 hasta 4 de la diferencia de x de menos x y, ¿sí? Y más 1, que es la curva del lado derecho, menos la curva del lado izquierdo. ¿Claro? Diferencial de y. Bien, entonces, haciendo operaciones en el par de corchetes, tenemos y más 1, hemos quitado los paréntesis, aquí hacemos el producto con el signo negativo, menos un medio de y cuadrada, y menos por menos, pues es más 3. Bien. Ahora simplificamos, y tenemos que es 4, ¿de dónde resultó? De 1 más 3, más y, menos un medio de y cuadrado. Y rápidamente el estudiante puede ver que la integral pues, va a ser 4y para el primer término, más y cuadrada sobre 2 para este segundo término, menos un medio de y al cubo sobre 3. Claro, todo evaluado desde menos 2 hasta 4. ¿Sí? Bien, y entonces tenemos la evaluación en 4, fíjese, 4 por 4 más 4 al cuadrado sobre 2, menos 4 al cubo sobre 6. ¿Qué pasó aquí con este 6? Pues es el producto en estas dos fracciones, un medio que es el coeficiente y la expresión y al cubo sobre 3, 2 por 3, numerador por numerador como denominador por denominador, 2 por 3 es 6. Y así, ahora evaluamos con menos 2, 4 por menos 2 al cuadrado sobre 2 y menos por menos 2 al cubo sobre 6. Bien, en la primera expresión tendríamos 40 tercios, como en la segunda expresión tendríamos 14 tercios, es decir, esto que tenemos aquí. Y entonces dice que el área, al hacer las cuentas, pues es 18 unidades cuadradas. Este 18 resultó de la suma de los 40 tercios más 14 tercios, que serían 54 tercios. Eso corresponde a 18 enteros, 18 unidades cuadradas, justamente.